Imagina por un momento que el suelo tiembla bajo tus pies, no por un terremoto, sino por el rugido de un guerrero cuya mera presencia hace que los dioses mismos se estremezcan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a lo largo de milenios, las leyendas de héroes invencibles siguen acechando nuestras noches, recordándonos que el verdadero terror no viene de monstruos, sino de hombres y semidioses forjados en el fuego de la batalla? Hoy, en los susurros del silencio, desenterramos los 10 guerreros mitológicos más temidos de la historia, titanes de furia inquebrantable que desafiaron destinos, masacraron ejércitos y dejaron un legado de sangre y gloria que aún resuena en nuestras venas. Si estas historias te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete ahora para no perderte más revelaciones del pasado oculto que moldean nuestro mundo. Prepárate, porque este viaje al corazón de la mitología te hará cuestionar dónde termina la leyenda y comienza el miedo real. ¿Sabías que en las arenas ardientes de una guerra que duró 10 años, un solo hombre podía inclinar la balanza entre la victoria y la aniquilación total? Imagina esto: eres un soldado troyano, acurrucado tras las murallas imponentes de tu ciudad eterna, y de repente, un rugido ensordecedor atraviesa el aire, anunciando la llegada de un guerrero cuya piel repele las flechas como si fueran gotas de lluvia. Ese guerrero es Aquiles, el héroe griego cuya ira no solo destruyó ejércitos, sino que reescribió el destino de civilizaciones enteras. Nacido de la unión entre el mortal Peleo y la diosa marina Tetis, Aquiles no era un simple mortal, era una fuerza de la naturaleza, sumergido en las aguas estigias para volverse invulnerable, excepto por ese talón fatal que su madre sostuvo con dedos temblorosos. Desde su infancia, entrenado por el centauro Quirón en las artes de la guerra y la caza, Aquiles se convirtió en un torbellino de muerte, un ser cuya velocidad y fuerza hacían que los enemigos se evaporaran en pánico puro. Pero vayamos al corazón de su terror: la guerra de Troya, esa epopeya sangrienta, que comenzó con un rapto y terminó en cenizas. Aquiles, al mando de los mirmidones, esos guerreros feroces como lobos, desembarcó en las playas troyanas con una sed de gloria que eclipsaba al sol. Imagina el caos: lanzas volando como tormenta, escudos chocando con estruendos que hacen eco en los cielos, y en medio de todo, Aquiles, blandiendo su lanza forjada por Hefesto, cortando a través de filas enteras de hombres como si fueran hierba seca. Su furia no conocía límites. Cuando el rey Agamenón le robó a su amada Briseida, Aquiles se retiró de la batalla, dejando que los griegos fueran masacrados por Héctor y sus tropas. Fue una ira divina, una tormenta que invocó plagas y muerte, recordándonos que el verdadero poder no está en la espada, sino en el corazón enfurecido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo acto de orgullo pudo condenar a miles? Aquí estamos desentrañando ese misterio. Y entonces llegó el punto de inflexión, ese momento que transforma a un héroe en leyenda temible: la muerte de Patroclo, su compañero inseparable, a manos de Héctor. Imagina el dolor rasgando tu alma como una garra. Así fue para Aquiles. Salió de su tienda con ojos llameantes, armado con una armadura nueva, reluciente como el fuego de los dioses, y persiguió a Héctor alrededor de las murallas de Troya 3 veces, en una caza que helaba la sangre. Cuando finalmente lo alcanzó, no fue una muerte limpia, fue una venganza brutal, apuñalando, arrastrando el cuerpo atado a su carro por las calles polvorientas, mientras los troyanos observaban horrorizados desde arriba. La masacre fue apocalíptica, ríos de sangre corrían por las llanuras, y el propio Héctor, príncipe de Troya, fue deshonrado en una orgía de violencia que aún nos hace estremecer. Pero esta grandeza venía con una sombra. Aquiles sabía que su gloria sería breve, profetizada por su madre, una vida corta pero eterna en los cantos de los bardos. Como descubriremos en este viaje, Aquiles no era solo un guerrero, era el epítome del terror mitológico, un ser cuya invulnerabilidad física contrastaba con su vulnerabilidad emocional, recordándonos las ironías amargas de la condición humana. Su talón, ese punto débil, no solo lo llevó a la muerte por una flecha envenenada de París, guiada por Apolo, sino que nos legó la expresión talón de Aquiles, un recordatorio eterno de que incluso los más temidos tienen fisuras. En las páginas de la Ilíada de Homero, su historia se erige como un monumento al furor guerrero, influenciando desde Alejandro Magno, quien lo idolatraba, hasta las batallas modernas donde la ira ciega aún decide destinos. Si pudieras pararte en las ruinas de Troya hoy, sentirías el eco de sus pasos, un temblor que susurra: el miedo no muere con los héroes, vive en sus leyendas. Pero esta es solo la chispa que enciende nuestra odisea. Aquiles nos enseña que el verdadero temor nace de la combinación letal de poder divino y pasión humana, un cóctel que ha aterrorizado generaciones. Prepárate, porque lo que viene a continuación te llevará a reinos aún más oscuros, donde titanes desafían a los cielos mismos. Imagina por un momento que estás en las sombras de un bosque antiguo, donde el suelo retumba con cada pisada de un coloso cuya fuerza podría derribar montañas y cuya rabia hace palidecer a las bestias más feroces del inframundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre, nacido de la traición divina y maldito por los celos de una diosa, se convirtió en el símbolo supremo de terror y poder,
un guerrero que no solo venció monstruos, sino que desafió el orden mismo de los cielos. Hércules, o Heracles en su nombre griego original, no era un simple héroe, era un titán encarnado, un semidios cuya vida fue una tormenta perpetua de violencia y redención, dejando un rastro de destrucción que aún nos hace temblar al recordarlo. Hijo de Zeus, el rey de los dioses, y la mortal Alcmena, Hércules nació bajo una maldición. Hera, la esposa celosa de Zeus, juró destruirlo desde su cuna, enviando serpientes para asfixiarlo mientras dormía como un bebé inocente. Pero incluso entonces, con manos diminutas, estranguló a aquellas víbores, anunciando al mundo que su fuerza no era humana, sino un torrente divino que arrasaría todo a su paso. Vayamos al núcleo de su leyenda. Esa epopeya que transforma a un hombre en una fuerza imparable. Las 12 labores, impuestas por el rey Euristeo como penitencia por un crimen inducido por la locura de Hera. Imagina el peso sobre tus hombros, tareas imposibles diseñadas para quebrar al más valiente, pero que para Hércules fueron peldaños hacia una inmortalidad teñida de sangre. La primera, el león de Nemea, una bestia invulnerable cuya piel no podía ser perforada por arma mortal. Hércules lo estranguló con sus propias manos, vistiendo su pellejo como una armadura viviente que aterrorizaba a quienes lo veían. Luego, la hidra de Lerna, ese horror multicabeza que regeneraba sus heridas en un frenesí venenoso. Cada golpe de su maza hacía brotar más cabezas, hasta que con fuego y astucia, cauterizó los cuellos, bañándose en una sangre tóxica que más tarde sería su perdición. Te das cuenta de la ironía amarga. Lo que lo hacía invencible también sembraba las semillas de su fin. Pero el terror de Hércules no se limitaba a bestias. Su furia se extendía a reinos enteros, a dioses y a su propia alma atormentada. Imagina el estruendo de cascos cuando capturó a las yeguas devoradoras de hombres de Diomedes, alimentándolas con la carne de su propio dueño en una orgía de venganza que helaba la sangre. O el momento en que limpió los establos de Augías, desviando ríos enteros, en una inundación cataclísmica que arrasó tierras fértiles, demostrando que su poder no era solo bruteza, sino una inteligencia destructiva que cambiaba paisajes. ¿Y qué decir de su descenso al Hades, para capturar a Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas con cola de serpiente y aliento de muerte? Hércules lo arrastró a la luz del día, haciendo que el inframundo mismo gimiera de terror ante la audacia de un mortal que invadía el reino de los muertos. Cada labor era un punto de inflexión, un clímax donde la tensión explotaba en violencia apocalíptica. El robo de las manzanas del jardín de las Hespérides, custodiadas por un dragón eterno, o la captura del cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, que desató una guerra sangrienta entre guerreras feroces. Como veremos, esta grandeza venía envuelta en tragedia, una paradoja que añade profundidad a su temor eterno. Hércules, en un arrebato de locura inducida por Hera, masacró a su propia familia, un acto de horror doméstico que lo impulsó a buscar redención en esas labores interminables. Su fuerza era una maldición tanto como una bendición, en batallas como la contra los gigantes, donde aplastaba cráneos con su maza como si fueran nueces, o en su rol como argonauta junto a Jasón, su rabia berserker lo convertía en un torbellino incontrolable, amigo y enemigo a la vez. Imagina si pudieras presenciar su ascenso al Olimpo tras su muerte, envenenado por la sangre de la hidra en una túnica traicionera, quemado vivo en una pira. Su cuerpo mortal se consumía mientras su esencia divina ascendía, reconciliándose con Hera en una ironía cósmica. Su legado, inmortalizado en mitos romanos y griegos, influyó en emperadores como Nerón, quien se comparaba con él, y en culturas que lo veneraban como protector contra el mal, pero siempre con un matiz de miedo. ¿Qué pasa cuando un dios camina entre hombres con puños que pueden romper el mundo? Hércules nos enseña que el verdadero terror mitológico surge de la colisión entre lo divino y lo humano, donde la fuerza ilimitada choca con pasiones mortales, creando leyendas que perduran como advertencias. Su historia, un tapiz de triunfos brutales y caídas desgarradoras, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios monstruos internos. Pero esto es solo otro escalón en nuestra escalera de miedos ancestrales. Lo que sigue te arrastrará a sombras nórdicas donde cazadores de pesadillas acechan en la niebla. Capítulo 3. Beowulf, el cazador de monstruos que dominó las sombras nórdicas. Imagina por un momento que la niebla gélida del norte se cierra a tu alrededor, cargada con el aullido de vientos que susurran secretos antiguos, y de repente, un rugido primordial sacude la tierra, anunciando la llegada de un guerrero cuya mera sombra hace que los demonios del abismo tiemblen de pavor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo en las tierras heladas de la mitología escandinava, un hombre mortal se elevó para convertirse en el azote de las tinieblas, un cazador implacable que enfrentó horrores nacidos de pesadillas colectivas? Beowulf, el héroe de la epopeya anglosajona más antigua que sobrevive, no era un simple guerrero, era un titán de las sagas nórdicas, un ser cuya fuerza bruta y coraje inquebrantable lo convirtieron en sinónimo de terror para todo lo que acecha en la oscuridad. Nacido en las costas de Geatland, actual Suecia, como príncipe de los Geats, Beowulf creció forjado en las tradiciones vikingas.
un mundo de salones de hidromiel donde los bardos cantaban de hazañas, y los monstruos no eran meras fábulas, sino amenazas palpables que devoraban aldeas enteras bajo la luna llena. Vayamos al epicentro de su leyenda, esa narrativa helada que transforma a un príncipe en un depredador supremo, la llegada a Dinamarca para auxiliar al rey Hrothgar, cuyo gran salón Georoth era asediado por Grendel, una bestia descendiente de Caín, maldita por Dios y sedienta de sangre humana. Imagina el terror nocturno, guerreros durmiendo tras banquetes, solo para ser arrancados de sus sueños por garras que trituraban huesos como ramitas secas, dejando salones empapados en carmesí y ecos de gritos que perseguían a los sobrevivientes. Beowulf, oyendo los rumores a través de mares tormentosos, navegó con 14 compañeros leales, ofreciendo su espada no por oro, sino por gloria eterna. ¿Te das cuenta de la audacia? Un extranjero desafiando a un demonio que había masacrado a cientos, desarmado, porque juró igualar la ferocidad de la bestia con sus propias manos. La noche cayó como un manto de plomo, y cuando Grendel irrumpió, rompiendo puertas con un bramido que helaba la médula, Beowulf lo esperó en la oscuridad, fingiendo sueño para emboscarlo en un abrazo mortal. El clímax fue una orgía de violencia primordial. Grendel, con piel impenetrable a las armas, se encontró con la fuerza sobrehumana de Beowulf, quien lo inmovilizó en un forcejeo que hacía crujir vigas y temblar cimientos. Imagina el estruendo de músculos tensados al límite, el hedor a sudor y sangre mientras Beowulf arrancaba el brazo del monstruo de cuajo, en un acto de brutalidad que envió a Grendel huyendo a su guarida acuática para morir en agonía. La celebración fue épica, con hidromiel fluyendo como ríos y cantos que elevaban a Beowulf a la categoría de salvador. Pero como descubriremos, esta victoria era solo el preludio de horrores mayores. La madre de Grendel, una bruja acuática aún más temible, emergió de las profundidades pantanosas para vengar a su hijo, arrastrando a un noble danés a las aguas negras. Beowulf, sin vacilar, se sumergió en ese abismo, armado con una espada gigante forjada por gigantes, descendiendo a un reino submarino donde el tiempo se distorsionaba y las sombras cobraban vida. Allí, en las profundidades gélidas, el punto de inflexión se volvió apocalíptico. La madre de Grendel, con garras como dagas y una fuerza infernal, lo arrastró a una batalla bajo el agua, donde la espada falló y la muerte acechaba en cada burbuja. Pero Beowulf, en un arrebato de furia berserker, encontró una espada mágica en la guarida, decapitando a la bestia en un golpe que iluminó las aguas con chispas divinas. Emergió victorioso, cabeza en mano, pero bañado en la sangre de lo sobrenatural, recordándonos la ironía amarga de que los héroes a menudo pagan con su humanidad por tales triunfos. 50 años después, como rey de los Gates, enfrentó su último terror, un dragón guardián de un tesoro maldito, despertado por un ladrón imprudente. Imagina si pudieras ver esa confrontación final. Beowulf, envejecido pero inquebrantable, blandiendo a Nagling, su espada fiel, contra una bestia que escupía fuego y veneno, incinerando a sus compañeros uno por uno. La masacre fue mutua y desgarradora. Beowulf cortó el cuello del dragón, pero una mordida fatal envenenó su sangre, llevándolo a una muerte lenta junto al tesoro que no podía disfrutar. Su legado inmortalizado en el poema épico Beowulf, escrito alrededor del siglo VIII, influyó en sagas nórdicas y hasta en Tolkien, quien vio en él el arquetipo del héroe trágico. Beowulf nos enseña que el verdadero temor mitológico nace de la lucha contra lo desconocido, donde la resiliencia humana choca con fuerzas primordiales, creando leyendas que perduran como faros en la niebla. Su historia, un tapiz de triunfos sangrientos y caídas inevitables, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios demonios internos. Pero esto es mero un susurro en el viento norteño. Lo que sigue te sumergirá en frenesíes celtas donde la locura guerrera reina suprema. Imagina por un momento que el viento salvaje de las colinas irlandesas azota tu rostro, cargado con el eco de tambores de guerra antiguos, y de repente, un aullido inhumano rasga el cielo, anunciando la transformación de un joven en una bestia de furia incontrolable, que hace que ejércitos enteros se desintegren en pánico ciego. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, en las brumas de la mitología celta, un guerrero adolescente se convirtió en el epítome del terror berserker, un ser cuya rabia no solo destrozaba cuerpos, sino que torcía la realidad misma en un torbellino de muerte? Cuchulainn, el héroe legendario del ciclo del Ulster, no era un simple mortal, era el perro de Ulster, un campeón forjado en profecías y maldiciones, cuya vida fue una explosión perpetua de violencia y lealtad, que aún nos hace estremecer con su intensidad primal. Nacido como Setanta, hijo del dios Lugh y la mortal Deichine, su destino se selló desde la infancia. Mató al feroz perro guardián del herrero Culann en defensa propia, jurando reemplazarlo como protector, ganándose así su nombre que significa el sabueso de Culann, un título que presagiaba su ferocidad canina en el campo de batalla. Vayamos al vórtice de su saga, esa epopeya irlandesa que eleva a un niño a un depredador divino, su entrenamiento en la isla de Skye bajo la guerrera Scatach, una maestra de las artes marciales que le enseñó saltos imposibles, lanzas encantadas y el secreto del Riastrat.
ese frenesí berserker que lo transformaba en un monstruo irreconocible. Imagina el horror. Su cuerpo se contorsionaba. Un ojo se hundía en la órbita mientras el otro salía como una bola de fuego. Su cabello se erizaba como espinas ensangrentadas, y una luz cegadora brotaba de su cabeza como un faro de destrucción. ¿Te das cuenta de la paradoja aterradora? Un joven de belleza casi femenina, con 17 años apenas, se convertía en una fuerza apocalíptica capaz de aniquilar a cientos solo con su presencia. En la Cattle Ride of Cooley, Otain Boku Ailge, la reina Medeb de Connacht, invadió Ulster para robar un toro mítico. Aprovechando una maldición que debilitaba a los hombres ulsterianos con dolores de parto, solo Cuchulainn, inmune por su juventud, se interpuso, defendiendo el reino en duelos solitarios que duraron meses. El clímax fue una masacre de proporciones míticas. Día tras día, Cuchulainn desafiaba a campeones enemigos en el vado del río, donde el agua se teñía de rojo con la sangre de sus víctimas. Imagina el estruendo de su carro de guerra, tirado por caballos demoníacos, irrumpiendo en el campo con su lanza Gae Bulk, un arma forjada de huesos de monstruos marinos que se expandía en púas letales dentro del cuerpo del enemigo, causando muertes agonizantes e inevitables. Uno por uno, cayeron héroes como Nad Crantail, a quien empaló en un salto acrobático, o Ferdiad, su hermano adoptivo y mejor amigo, forzado a un duelo trágico por la astucia de Medeb. La batalla duró 3 días, un torbellino de lanzas y escudos rotos, culminando en una puñalada fatal que dejó a Cuchulainn llorando sobre el cadáver de su compañero, recordándonos la ironía amarga de que la lealtad guerrera a menudo devora a sus propios hijos. Pero su terror no se limitaba a duelos. En Ría Strathpleno, masacraba ejércitos enteros, cortando filas como un huracán vivo, con cuerpos apilados tan altos que formaban murallas improvisadas de carne y hueso. Como veremos, esta invencibilidad venía envuelta en profecías sombrías. Una maldición que añadía profundidad a su legado de miedo, atado por Geasa tabúes mágicos como no comer carne de perro o rechazar la hospitalidad de ciertas mujeres. Cuchulainn caminaba sobre un filo de navaja, violó uno al comer carne canina ofrecida por brujas, sellando su doom. En su batalla final contra las fuerzas de Medbae, herido de muerte por su propia lanza devuelta por magia, se ató a una piedra para morir de pie, espada en mano, aterrorizando a sus enemigos incluso en la agonía. Un cuervo se posó en su hombro anunciando su fin, pero solo entonces se atrevieron a acercarse. Su legado, inmortalizado en manuscritos medievales como el libro de Leinster, influyó en leyendas celtas y hasta en la cultura moderna, donde su frenesí inspira berserkers en juegos y novelas. Cuchulainn nos enseña que el verdadero terror mitológico surge de la fusión entre lo humano y lo bestial, donde la rabia primal choca con códigos de honor, creando sagas que perduran como ecos de aullidos en la niebla. Su historia, un mosaico de triunfos feroces y tragedias inevitables, nos invita a reflexionar sobre las cadenas invisibles que atan a los héroes. Pero esto es solo un rugido en las colinas Esmeralda. Lo que sigue te arrastrará a fuegos nórdicos donde matadragones forjan destinos con acero maldito. Imagina por un momento que las montañas escandinavas se elevan ante ti como guardianes eternos, envueltas en nieblas que ocultan tesoros malditos y bestias primordiales, y de repente, un rugido ensordecedor retumba en las rocas, anunciando la llegada de un guerrero cuya espada no solo corta carne, sino que forja destinos en el yunque del fuego dracónico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, en las sagas vikingas llenas de traiciones y venganzas, un huérfano se transformó en el matadragones supremo, un héroe cuya audacia hizo temblar a los dioses mismos y dejó un legado de sangre ardiente que aún quema en nuestras imaginaciones? Sigurd, o Sigfrido en su variante germánica, no era un simple aventurero, era el epítome del cazador nórdico, un descendiente de Odín, cuya vida fue una tormenta de acero y llamas, tejiendo una tela de mitos que influyó en óperas wagnerianas y leyendas eternas. Nacido del linaje de los Volsung, una familia maldita por los dioses, Sigurd perdió a su padre Sigmund en una emboscada traicionera antes de nacer, criado por el enano Regin en las profundidades de los bosques, donde aprendió las artes de la forja y la guerra, forjando su destino con martillos que resonaban como truenos lejanos. Vayamos al fuego central de su epopeya, esa narrativa helada y ardiente de la Volsunga saga, que eleva a un joven a un depredador legendario, la búsqueda de venganza por la muerte de su padre, impulsada por Regin, quien reveló el secreto de Fafnir, su hermano transformado en dragón por la codicia de un tesoro maldito, el Ambaranaut, un anillo que atraía riqueza pero sembraba discordia eterna. Imagina el peso de la profecía. Sigurd, armado con los fragmentos de Gram, la espada rota de su padre, refundida en una hoja mágica que cortaba hierro como mantequilla, partió hacia la guarida de Fafnir en las colinas de Gnita Heidr. ¿Te das cuenta de la ironía amarga? Un tesoro que prometía poder ilimitado, pero que convertía a hombres en monstruos y a héroes en cazadores condenados. Sigurd cavó un pozo en el camino del dragón, ocultándose como una sombra letal, esperando el momento en que la bestia se arrastrara hacia el agua, su vientre expuesto en un error fatal que sellaría su fin. El clímax fue una erupción de violencia primordial,
Cuando Fafnir pasó sobre el pozo, Sigurd clavó Gram en su corazón con un golpe que hizo brotar sangre hirviente como lava, bañando al héroe en un elixir que le otorgó invulnerabilidad, excepto por una hoja de tilo pegada a su espalda, un talón de Aquiles nórdico que presagiaba traición. Imagina el hedor a azufre y carne chamuscada mientras el dragón agonizaba, revelando en sus últimas palabras la maldición del tesoro. Quien lo posea será destruido por él. Una advertencia que Sigurd ignoró, reclamando el oro y el anillo como trofeos de su triunfo. Pero como descubriremos, esta victoria era el preludio de horrores mayores. Regin, consumido por la avaricia, planeó traicionar a su pupilo, pero Sigurd, advertido por pájaros que entendía gracias a la sangre del dragón, decapitó al enano en un acto de justicia fría, cargando el tesoro en su caballo Grani, un corcel descendiente de Sleipnir, el de Odín, que galopaba como el viento tormentoso. Allí, en las alturas de las montañas, el punto de inflexión se volvió apocalíptico. Sigurd despertó a la valquiria Brynhild, dormida en un círculo de fuego por desobedecer a Odín, jurándole amor eterno en un pacto sellado con runas y promesas. Pero la maldición del anillo torció el destino. Engañado por pociones mágicas de la reina Grimhild, se casó con Gudrun, olvidando a Brynhild, quien en furia manipuló a los hermanos de Gudrun para asesinarlo. Imagina si pudieras presenciar esa traición final. Una lanza atravesando su espalda vulnerable mientras dormía. Un asesinato cobarde que desató venganzas cíclicas, con Gudrun matando a sus propios hijos en represalia. Su legado, inmortalizado en la Edda poética y la canción de los Nibelungos, influyó en Tolkien, quien vio en él el arquetipo del héroe trágico, y en culturas que lo veneraban como símbolo de coraje contra lo imposible. Sigurd nos enseña que el verdadero terror mitológico nace de la colisión entre ambición y maldición, donde el fuego de la victoria choca con las sombras de la traición, creando leyendas que perduran como brasas inextinguibles. Su historia, un tapiz de triunfos flamígeros y caídas inevitables, nos invita a reflexionar sobre los tesoros que nos destruyen desde dentro. Pero esto es solo una chispa en la forja nórdica. Lo que sigue te llevará a épicas hindúes donde arqueros divinos conquistan demonios con flechas celestiales. Imagina por un momento que las junglas densas de la India antigua se abren ante ti, cargadas con el aroma de flores sagradas y el rugido distante de bestias mitológicas. Y de repente, una flecha silba a través del aire como un rayo divino, anunciando la llegada de un guerrero cuya precisión letal hace que demonios inmortales se desintegren en cenizas eternas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, en las páginas eternas del Ramayana, un príncipe exiliado se convirtió en el avatar de un dios, un arquero invencible cuya devoción y furia conquistaron reinos enteros de oscuridad, dejando un legado de terror divino que aún inspira temor en 1000 millones de almas? Rama, el séptimo avatar de Vishnu, no era un simple mortal, era el epítome del Dharma encarnado, un héroe cuya vida fue una odisea de exilio, batallas cósmicas y sacrificios que redefinieron el equilibrio entre el bien y el mal en la mitología hindú. Nacido como príncipe de Ayodhya, hijo del rey Dasharatha y la reina Kausalya, Rama fue profetizado como el salvador que restauraría el orden universal, entrenado desde la infancia en las artes del arco y la espada por sabios como Vishwamitra, quien le otorgó armas celestiales capaces de invocar tormentas y fuego del cielo. Vayamos al corazón ardiente de su epopeya, esa narrativa milenaria del Ramayana, atribuida al sabio Valmiki, que transforma a un heredero al trono en un conquistador de demonios, el exilio forzado por la intriga de su madrastra Kaikeyi, quien exigió que Rama fuera desterrado por 14 años para que su hijo Bharata reinara. Imagina el dolor rasgando tu pecho. Rama, obediente al Dharma, partió al bosque con su esposa Sita y su hermano Lakshmana, dejando atrás palacios de oro por una vida de austeridad en selvas infestadas de raksasas, demonios devoradores de hombres. ¿Te das cuenta de la ironía amarga? Un rey destinado a gobernar se convirtió en un vagabundo, pero fue en esa humillación donde forjó su terror legendario. En las profundidades del bosque Dandaka, enfrentó a hordas de demonios enviados por el rey Ravana de Lanka, un asura de 10 cabezas y 20 brazos, inmortal por bendiciones divinas, cuya ambición lo llevó a raptar a Sita en un carro volador, desatando una guerra que sacudiría los cielos. El clímax fue una masacre de proporciones cósmicas. Rama, aliado con el ejército de monos liderado por Hanuman, el devoto simio hijo del viento, cruzó el océano construyendo un puente milagroso con rocas flotantes, un acto de ingenio divino que aterrorizó a los demonios de Lanka. Imagina el estruendo de tambores de guerra, el aullido de monos guerreros saltando como sombras letales, y en el centro, Rama blandiendo su arco Kodanda, forjado por los dioses, disparando flechas que se multiplicaban en el aire como lluvias de fuego, decapitando cabezas de Ravana una por una, solo para verlas regenerarse en un horror interminable. La batalla duró días, un torbellino de lanzas encantadas y ilusiones demoníacas. Rama invocó el Brahmastra, un arma astral que podía destruir mundos enteros, pero la contuvo por piedad,
optando por un duelo personal donde su flecha final perforó el corazón secreto de Ravana, haciendo que el rey demonio cayera en un estallido de luz y oscuridad, su imperio de terror crumbling como castillos de arena. Pero como descubriremos, esta victoria venía envuelta en pruebas morales. Rama, dudando de la pureza de Sita tras su cautiverio, la sometió a una ordalía de fuego, donde Agni, el dios del fuego, la declaró inocente, recordándonos que incluso los héroes divinos luchan con sombras humanas. Allí, en las playas de Lanka, el punto de inflexión se volvió apocalíptico. Con Ravana derrotado, Rama regresó a Ayodhya en un carro celestial, coronado en un festival de luces que dio origen al Diwali. Pero su reinado ideal, el Ram Raya, fue marcado por sacrificios, como exiliar a Sita embarazada por rumores del pueblo, un acto de Dharma que lo atormentó eternamente. Imagina si pudieras caminar por las ruinas de Ayodhya hoy, sintiendo el eco de sus flechas. Su legado, venerado en templos y festivales, influyó en culturas asiáticas, desde Indonesia hasta Tailandia, donde el Ramayana se representa en danzas épicas. Rama nos enseña que el verdadero terror mitológico surge de la fusión entre deber divino y conflicto humano, donde la precisión letal choca con dilemas éticos, creando epopeyas que perduran como faros de rectitud en la oscuridad. Su historia, un mosaico de triunfos celestiales y tragedias terrenales, nos invita a reflexionar sobre el costo del honor en un mundo de demonios internos. Pero esto es solo un destello en las junglas hindúes. Lo que sigue te sumergirá en guerras épicas donde arqueros invictos blandan armas que desafían a los dioses mismos. Imagina por un momento que los campos vastos de Kurukshetra se extienden ante ti como un tapiz de destino inminente, donde el aire vibra con el clamor de millones de guerreros y el trueno de carros divinos, y de repente, una flecha surca el cielo como un cometa de destrucción, anunciando la llegada de un arquero, cuya maestría hace que ejércitos invencibles se conviertan en polvo bajo una lluvia de muerte celestial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, en las profundidades del Mahabharata, una de las epopeyas más grandiosas de la humanidad, un príncipe atormentado, se elevó para convertirse en el guerrero invicto, un ser bendecido por dioses, cuya precisión letal no solo ganó batallas, sino que cuestionó el tejido mismo de la moral humana? Arjuna, el tercer hermano Pandava, no era un simple combatiente, era el epítome del arquero divino, hijo de Indra, el rey de los cielos, y Kunti, cuya vida fue una tormenta de dilemas éticos, proezas sobrehumanas y masacres que redefinieron el karma en la mitología hindú. Nacido bajo invocaciones mágicas, Arjuna creció en el exilio con sus hermanos, entrenado por el sabio Drona en artes marciales que lo convirtieron en un torbellino de flechas, capaz de disparar con ojos vendados o invocar lluvias de proyectiles que eclipsaban el sol. Vayamos al núcleo ardiente de su leyenda, esa narrativa colosal del Mahabharata, atribuida a Vyasa, que transforma a un heredero legítimo en un destructor de mundos. La Gran Guerra de Kurukshetra, un conflicto familiar que enfrentó a los Pandavas contra sus primos Kauravas por el trono de Hastinapura, un choque que duró 18 días y dejó ríos de sangre como testigos mudos. Imagina el peso aplastante. Arjuna, en su carro conducido por Krishna, el avatar de Vishnu, se detiene ante el campo de batalla, abrumado por el dilema moral de matar a familiares y mentores. Te das cuenta de la paradoja aterradora. El guerrero más temido, poseedor de Gandiva, el arco divino que rugía como truenos al tensarse, se paraliza en duda, cuestionando si la victoria vale el precio de almas queridas. Es aquí donde Krishna imparte el Bhagavad Gita, una revelación filosófica que impulsa a Arjuna a cumplir su dharma como kshatriya, recordándonos que el verdadero terror no está en la espada, sino en las batallas internas que forjan o rompen a los héroes. El clímax fue una orgía de destrucción apocalíptica. Una vez resuelto, Arjuna desató su furia invicta, disparando flechas que se multiplicaban en miles, cegando al enemigo con ilusiones divinas y invocando armas astrales como el Pashupatastra, capaz de aniquilar universos enteros, pero contenida por sabiduría. Imagina el caos, carros volando en pedazos, elefantes aplastados bajo lluvias de fuego, y Arjuna decapitando a gigantes como Karna, su medio hermano desconocido, en un duelo que sacudió la tierra, con flechas que perforaban armaduras encantadas como si fueran hojas secas. Día tras día, masacró a comandantes Kaurava. Bhishma, el abuelo invulnerable, cayó ante sus proyectiles tras renunciar a su inmortalidad. Drona, su maestro, fue engañado en una treta moral que lo llevó a la muerte. Y en la noche, disfrazado, Arjuna vengó a su hijo Abhimanyu, aniquilando a Yayadratha en un eclipse solar invocado por Krishna. Pero como descubriremos, esta invencibilidad venía envuelta en tragedias. Arjuna perdió a sus hijos en la guerra, y su victoria pírrica dejó un reino en ruinas, maldito por viudas que lo persiguieron con curses eternas. Allí, en los campos ensangrentados, el punto de inflexión se volvió cósmico. Arjuna, guiado por Krishna, utilizó el Sudarshana Chakra para desarmar ilusiones, pero enfrentó su propia hubris al final,
cuando intentó proteger a las mujeres Pandava de bandidos, y falló, recordándonos la ironía amarga de que incluso los dioses encarnados son vulnerables al tiempo. Imagina si pudieras pararte en Kurukshetra hoy, sintiendo el peso de millones de almas. Su legado, venerado en templos y recitaciones, influyó en pensadores como Gandhi, quien vio en el Gita lecciones de no violencia, y en culturas que lo celebran en danzas y festivales. Arjuna nos enseña que el verdadero terror mitológico surge de la colisión entre deber y duda, donde la maestría divina choca con fragilidades humanas, creando epopeyas que perduran como ecos de dilemas eternos. Su historia, un tapiz de triunfos invictos y reflexiones profundas, nos invita a cuestionar nuestras propias batallas internas en un mundo de conflictos inevitables. Pero esto es solo un susurro en los vientos de la India antigua. Lo que sigue te arrastrará a reinos mesopotámicos donde reyes semidioses luchan contra la muerte misma. Imagina por un momento que las arenas ardientes de Mesopotamia se extienden ante ti como un mar infinito de secretos enterrados, donde las zigurats se elevan hacia dioses caprichosos, y de repente, un rugido primordial resuena en las ruinas, anunciando la llegada de un rey, cuya fuerza brutal hace que la muerte misma retroceda, temblando ante su desafío eterno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, en la cuna de las civilizaciones, un semidios se convirtió en el guerrero que no solo conquistó ciudades y bestias, sino que batalló contra el olvido, dejando un legado de terror existencial que aún nos persigue en las sombras de nuestra mortalidad? Gilgamesh, el rey legendario de Uruk, no era un simple monarca, era 2/3 dios y 1/3 humano, un titán cuya vida fue una epopeya de amistad, pérdida y rebeldía contra el destino, inmortalizada en tablillas de arcilla que forman la epopeya más antigua de la humanidad. Nacido de la unión entre el dios Lugalbanda y la diosa Ninsun, Gilgamesh gobernó Uruk con una tiranía inicial que oprimía a su pueblo, construyendo murallas imponentes que desafiaban al cielo, pero su corazón anhelaba algo más que poder terrenal, un igual que pudiera igualar su fuerza divina. Vayamos al epicentro de su odisea, esa narrativa sumeria que transforma a un rey arrogante en un cazador de inmortalidad. La llegada de Enkidu, el hombre salvaje creado por los dioses para domar a Gilgamesh, un ser peludo y primal, amigo de las bestias, que vivía en las estepas como un lobo entre manadas. Imagina el choque titánico. Gilgamesh, alertado por cazadores aterrorizados, envió a la sacerdotisa Shamhat para civilizar a Enkidu con sus artes seductoras, transformándolo en un compañero leal que lucharía a su lado. ¿Te das cuenta de la ironía amarga? Lo que comenzó como una rivalidad se convirtió en una amistad profunda, un vínculo que humanizó al semidios, llevándolos a aventuras que aterrorizaban a los cielos. Juntos, desafiaron al bosque de cedros custodiado por Umbaba, el monstruo designado por Enlil, un gigante con aliento de fuego y rugidos que hacían caer árboles como hojas en una tormenta. Gilgamesh y Enkidu lo decapitaron en una batalla sangrienta, con hachas divinas cortando carne inmortal, robando maderas sagradas que enfurecieron a los dioses. El clímax fue una masacre de consecuencias cósmicas. Ofendida por el rechazo de Gilgamesh a sus avances, la diosa Ishtar envió al toro del cielo, una bestia estelar que causaba sequías y terremotos con cada pisada, devastando cosechas y ahogando a cientos en inundaciones apocalípticas. Imagina el caos, el toro cargando como un huracán vivo, pero Gilgamesh y Enkidu lo inmovilizaron, arrancando sus cuernos y degollándolo en un acto de defensa en que bañó las calles de Uruk en sangre divina, un triunfo que selló el destino de Enkidu. Los dioses, en represalia, lo maldijeron con una enfermedad fatal, dejando a Gilgamesh destrozado por el duelo, llorando sobre el cadáver de su amigo como un niño perdido, confrontando por primera vez el horror de la muerte. Pero como descubriremos, esta pérdida era el preludio de un terror mayor. Gilgamesh, aterrorizado por su propia mortalidad, emprendió una búsqueda desesperada por la inmortalidad, vagando por desiertos abrasadores y mares oscuros, enfrentando escorpiones guardianes y leones devoradores en un viaje que lo llevó al fin del mundo. Allí, en las aguas primordiales, el punto de inflexión se volvió existencial. Gilgamesh encontró a Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio similar a Noé, quien le reveló el secreto de una planta submarina que restauraba la juventud, pero exigió una prueba de vigilia que Gilgamesh falló, durmiendo exhausto. Sumergiéndose en abismos acuáticos, arrancó la planta de las profundidades, solo para perderla ante una serpiente astuta que la robó, mudando su piel en un símbolo eterno de renovación negada al hombre. Imagina si pudieras tocar las tablillas cuneiformes hoy, sintiendo el peso de su fracaso. Su legado, descubierto en la biblioteca de Asurbanipal, influyó en mitos bíblicos y griegos, inspirando reflexiones sobre la condición humana en culturas milenarias. Gilgamesh nos enseña que el verdadero terror mitológico surge de la lucha contra lo inevitable, donde la fuerza divina choca con la fragilidad mortal,
creando epopeyas que perduran como recordatorios de nuestra finitud. Su historia, un mosaico de triunfos brutales y búsquedas vanas, nos invita a reflexionar sobre el miedo ancestral a lo que yace más allá de la vida. Pero esto es solo un eco en las arenas mesopotámicas. Lo que sigue te elevará a truenos nórdicos donde dioses guerreros aplastan gigantes con martillos forjados en estrellas. Imagina por un momento que las nubes tormentosas del norte se arremolinan sobre ti como un vórtice de furia divina, donde los relámpagos iluminan siluetas de gigantes primordiales, y de repente, un trueno ensordecedor retumba en tus huesos, anunciando la llegada de un dios guerrero cuyo martillo no solo destroza montañas, sino que hace que el Ragnarok mismo tiemble ante su ira inquebrantable. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, en las sagas heladas de la mitología nórdica, un hijo de Odín se convirtió en el protector temible de Asgard, un titán del trueno cuya fuerza brutal defendió a dioses y hombres contra el caos eterno, dejando un legado de terror celestial que aún resuena en las tormentas que azotan nuestro mundo? Thor, el dios del trueno y la fuerza, no era un simple inmortal, era el epítome del berserker divino, esposo de Sif y padre de guerreros, cuya vida fue una epopeya de batallas cósmicas, viajes a reinos prohibidos y golpes que sacudían los 9 mundos del Yggdrasil. Nacido de Odín, el padre de todos, y la gigante Jord, Thor creció en las salas de Asgard, blandiendo desde joven Mjolnir, el martillo forjado por enanos con estrellas caídas, un arma que volvía a su mano como un rayo leal, y que solo él podía levantar, simbolizando su poder inigualable. Vayamos al torbellino central de su leyenda, esa narrativa vikinga de la Edda poética y prose que eleva a un dios a un destructor de gigantes. Sus innumerables enfrentamientos contra los Jotuns, esos colosos del caos que amenazaban el orden divino, impulsados por una sed de venganza que ardía como el fuego de Muspelheim. Imagina el estruendo. Thor, en su carro tirado por cabras mágicas que resucitaban cada mañana, cruzaba puentes arcoíris para cazar a sus enemigos, con su cinturón Megingjord duplicando su fuerza y guantes de hierro protegiendo sus manos del calor abrasador de Mjolnir. ¿Te das cuenta de la paradoja aterradora? Un dios de la fertilidad y la protección, venerado por granjeros por traer lluvias, era también un asesino implacable, masacrando Jotuns con golpes que partían cráneos como huevos y enviaban ondas de choque que derribaban bosques enteros. En una de sus aventuras, disfrazado como novia para recuperar Mjolnir robado por Thrym, rey de los gigantes, Thor irrumpió en la boda falsa, recuperando su martillo y decapitando a la corte entera en una orgía de violencia que mezclaba humor nórdico con terror puro. El clímax fue una serie de masacres apocalípticas. Enfrentando a Hrungnir, el gigante de piedra cuyo corazón era de granito, Thor lo pulverizó en un duelo donde su martillo chocó contra una muela voladora, fragmentando al enemigo en rocas que llovieron sobre Midgard como meteoros de destrucción. Imagina el caos. Otro viaje a Utgard, el reino de ilusiones, donde Thor fue engañado por el gigante Utgard Loki en pruebas imposibles, levantar un gato que era la serpiente Midgard, beber un cuerno conectado al océano, luchar contra una anciana que era la vejez misma, revelando la humildad bajo su furia, pero culminando en una rabia que casi destruye el castillo al descubrir el engaño. ¿Y qué decir de su pesca de Jormungandr, la serpiente del mundo, donde enganchó a la bestia con una cabeza de buey como cebo, tirando con tal fuerza que el barco se hundía y los cielos rugían, solo para ser interrumpido por su compañero Hymir, cortando la línea en pánico y posponiendo el enfrentamiento fatal para el Ragnarok? Pero como descubriremos, esta invencibilidad venía envuelta en profecías sombrías. Thor, protector incansable, sabía que su destino era morir envenenado por Jormungandr en la batalla final, caminando 9 pasos antes de caer, un sacrificio que aseguraba la supervivencia de la humanidad. Allí, en los campos del Ragnarok, el punto de inflexión se volvió cósmico. Thor aplastaría a gigantes innumerables, pero su muerte mutua con la serpiente simbolizaba el ciclo de destrucción y renacimiento. Una ironía amarga donde el dios más fuerte sucumbe para que el mundo renazca. Imagina si pudieras oír los truenos hoy, sintiendo su presencia en cada tormenta. Su legado, venerado en amuletos vikingos y nombres como Thursday, Día de Thor, influyó en cómics modernos y culturas escandinavas que lo celebran en festivales con hidromiel y relatos. Thor nos enseña que el verdadero terror mitológico surge de la colisión entre poder divino y fatalidad inevitable, donde la fuerza del trueno choca con sombras proféticas, creando mitos que perduran como ecos de relámpagos en la eternidad. Su historia, un tapiz de triunfos estruendosos y sacrificios finales, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad bajo la armadura de los dioses. Pero esto es solo un rugido en los cielos nórdicos. Lo que sigue culminará nuestra odisea con traiciones chinas donde guerreros invencibles siembran caos en reinos divididos. Imagina por un momento que los vientos de las llanuras chinas azotan tu rostro, cargados con el polvo de batallas ancestrales y el eco de cascos galopando hacia el caos, y de repente, una lanza relampaguea en el horizonte, anunciando la llegada de un guerrero cuya mera traición podía derribar imperios enteros.
haciendo que reyes y generales tiemblen ante su ambición desmedida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, en las páginas épicas del romance de los Tres Reinos, un general se elevó para convertirse en el más temido de la China antigua, un titán invencible cuya lealtad voluble sembró destrucción y leyendas que aún resuenan en dinastías caídas? Lu Bu, conocido como el general volador o el tigre de los llanos, no era un simple soldado, era el epítome del guerrero traidor. Un ser cuya fuerza sobrehumana y astucia letal lo convirtieron en un símbolo de terror impredecible, capaz de cambiar el curso de guerras con un solo giro de su alabarda. Nacido en las turbulentas provincias del norte durante la dinastía Han tardía, alrededor del año 160, Lu Bu creció en un mundo de señores de la guerra, forjando su reputación como un jinete incomparable y un combatiente cuya velocidad hacía que pareciera volar sobre el campo de batalla, armado con Fang Tianhuayi, una alabarda legendaria que cortaba armaduras como seda rasgada. Vayamos al vórtice de su saga, esa narrativa mitificada en el clásico de Luo Guanzhong, que transforma a un huérfano ambicioso en un depredador de tronos, su ascenso bajo Ding Yuan, su padrino adoptivo, quien lo elevó a oficial en la corte imperial, solo para ser traicionado cuando Dong Zhuo, el tirano regente, ofreció riquezas y poder a cambio de la cabeza de Ding. Imagina la ironía amarga. Lu Bu, seducido por promesas de gloria, decapitó a su benefactor en un acto de traición que helaba la sangre, aliándose con Dong Zhuo y convirtiéndose en su ejecutor principal, masacrando opositores en la capital Luoyang con una ferocidad que hacía que las calles corrieran ríos de carmesí. ¿Te das cuenta del terror que inspiraba? Un hombre cuya lealtad era tan voluble como el viento, capaz de voltear alianzas en un instante, dejando a sus aliados preguntándose si la próxima puñalada sería en la espalda. En la batalla de Hulao Pass, Lu Bu defendió el paso contra una coalición de señores de la guerra, enfrentando a tres hermanos jurados, Liu Bei, Wang Yu y Zhang Fei, en un duelo legendario que duró cientos de rondas, su alabarda girando como un torbellino, bloqueando espadas y lanzas con una gracia mortal que los obligó a retroceder, solidificando su reputación como invencible. El clímax fue una orgía de traiciones y masacres apocalípticas. Insatisfecho con Dong Zhuo, Lu Bu conspiró con Wang Yun y la bella Diao Chan en un plan de seducción que lo llevó a asesinar a su nuevo señor, apuñalándolo en el palacio en un baño de sangre que desató el caos en la corte. Imagina el horror. Dong Zhuo, el tirano obeso, cayendo bajo golpes furiosos mientras Lu Bu reclamaba su poder, solo para huir cuando la venganza de los leales lo persiguió como sombras inevitables. Se alió entonces con Yuan Shu y Yuan Shao, traicionándolos uno por uno en batallas como la de Chang'an, donde su caballería cargaba como un huracán, aplastando infanterías enteras y capturando ciudades en noches de fuego y gritos. Pero su ambición lo llevó a Xiapi, donde se proclamó señor independiente, gobernando con puño de hierro, hasta que Cao Cao y Liu Bei lo sitiaron en una campaña brutal. Inundaciones desviaron ríos para ahogar sus tropas, y en la desesperación, sus propios generales lo traicionaron, atándolo mientras dormía ebrio y entregándolo a sus enemigos. Ejecutado por estrangulamiento, Lu Bu suplicó por su vida en vano, su fin un recordatorio de que la traición devora a sus maestros. Como veremos en esta culminación de nuestro viaje, Lu Bu no era solo un guerrero, era la encarnación del caos mitológico chino, un ser cuya invencibilidad física contrastaba con su debilidad moral, influenciando desde dinastías posteriores hasta videojuegos modernos como Dynasty Warriors, donde su figura aterroriza jugadores con su poder abrumador. Su legado nos enseña que el verdadero temor nace de la impredecibilidad humana, donde la fuerza colosal choca con la ambición ciega, creando leyendas que perduran como advertencias eternas. Y así, al desenterrar estos 10 guerreros mitológicos, desde el furor de Aquiles hasta la traición de Lu Bu, nos conectamos con miedos ancestrales que moldean nuestra esencia, la grandeza humana envuelta en tragedia, el poder que destruye tanto como crea. Reflexiona por un instante, ¿qué guerrero late en tu interior, listo para desafiar destinos, o caer en sus propias sombras? Si estas epopeyas te han hecho vibrar con admiración y curiosidad, como a nosotros en The Unveiled Past, suscríbete ahora para desvelar más misterios del pasado que iluminan nuestro presente, porque la historia no es solo un eco, es el rugido que nos define.